cumplirse 8 meses de gobierno y para muchos en el país todavía no despegamos en materia económica. Es por eso que un grupo de 20 personas, entre ellos exfuncionarios dentro del campo económico como exministros, expresidentes del Banco Central y catedráticos, han decidido crear un equipo cívico-económico. Uno de los integrantes y promotores, el economista Mauricio Pozo, ex candidato a la vicepresidencia del país. Aquí le damos la bienvenida a esta hora aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias por acompañarnos, economista. Sí, buenos días, Liz. Un gusto estar aquí. Gracias por poder expresar un poco cuál es el objetivo de este foro. Bueno, cuéntenos un poquito. ¿Este foro cívico-económico se crea con el objetivo de proponer herramientas quizás al gobierno o con el objetivo de fiscalizar las acciones del equipo económico que tenemos hoy por hoy? Bueno, este es una idea, un grupo de ex funcionarios técnicos, de expertos en área económica, como usted mencionó, exministros, de expresidentes, gerentes de Banco Central, académicos, para un espacio que nos permita un análisis técnico de la situación, hacer propuestas proactivas que permitan corregir los problemas, encontrar las soluciones, llegar al gobierno con un mensaje de un grupo de personas que no es un grupo político, no es un grupo de amigos, es un grupo de técnicos del Foro de Economía y Finanzas Públicas, que se llama, para hacer las propuestas y poder corregir los problemas que el país tiene y que se han acumulado de manera muy intensa en los últimos 10 años. Así que ese es el propósito, es un propósito eminentemente cívico, no hay ningún otro interés que no sea el de beneficio del país. Economista, pero antes de entrar en materia del análisis de lo que van a proponer, ¿ustedes han hecho quizás un trabajo de lobby con el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, algún acercamiento para garantizar la receptividad de lo que ustedes van a proponer? Bueno, somos 20 personas, obviamente no es que estamos exactamente en todo de acuerdo y por esa razón lo que hemos hecho en una primera etapa es conciliar un poco las lecturas que tenemos sobre los problemas del país en el área económica, y eso es lo que se va a recoger en un documento que estaremos entregando al país, a los medios de comunicación, al gobierno este próximo miércoles. Esa es la primera etapa del trabajo. No hemos hecho ningún tipo de contacto con el gobierno, pero obviamente nuestra intención es que este trabajo y lo que respalda de análisis de lo que estamos entregando permita al presidente de la República revisar lo que ha venido haciendo. Nosotros creemos que hay que hacer un cambio de fondo y de forma a la conducción económica del país. Uno de esos cambios, y es un punto en lo que quizás coinciden ustedes quienes integran este foro, es en la necesidad de transparentar cifras, y hay una preocupación. ¿Por qué? Si un equipo económico reconoció ante el presidente que la mesa no estaba servida, ¿por qué entonces no transparentar totalmente las cifras, que podría conllevar a vulnerabilidades en el presupuesto general del Estado para este año? Bueno, ese es uno de los temas que se abordan en el trabajo que hemos desarrollado. Es importante la transparentación de las cifras. Hay que hacer un reconocimiento, por ejemplo, de cuál es el monto de la deuda pública. El presidente a inicios del gobierno habló de 57.000 millones, estamos ya sobre los 60.000 millones, y eso tiene que constar en las acciones que debe desarrollar el gobierno. Para eso se requiere, por ejemplo, un proceso de reducción del riesgo del país con una buena política económica, una economía que sea bien manejada, que nos permita, por ejemplo, insertarnos mejor en la comunidad internacional y de esa manera tener opciones para poder reducir la carga de la deuda. Pero hay que reconocer en acciones este mensaje que, por ejemplo, la deuda está sobre los 60.000 millones, que el déficit fiscal es de alrededor del 7% del PIB. Esos son temas que tienen que estar absolutamente, no solamente aceptados, sino mostrados a través de las acciones de la política económica del gobierno. Ahora, lo cierto es que, bueno, ya se elaboró un presupuesto general del Estado, se aprobó una ley de reactivación económica, se han hecho anuncios donde se conmina a una austeridad en el gasto, la creación de empleos a través del sector privado, la producción de empleos a través de este sector, nuevos esquemas laborales, se han establecido ciertas tasas o tributos con la intención de que haya una mayor recaudación para el fisco. Con esto de aquí, ¿usted considera, y el grupo que lo acompaña, que se ha marcado quizás ya una hoja de ruta en materia económica dentro del país? Lamentablemente no, Liz. Los esfuerzos que se han adoptado o las acciones que se han tomado son acciones aisladas, no forman parte de lo que yo he llamado un programa económico integral.
no está claro hacia dónde quiere seguir el gobierno, hay decisiones inclusive contradictorias. Esta ley de reactivación económica que se acaba de aprobar, nuestra lectura es que esta no va a reactivar la economía. Hay temas que no se abordan en la situación actual que son sumamente importantes y que se los deja de lado. Por ejemplo, ¿cómo le vamos a robustecer al tema de la seguridad social? ¿Qué va a pasar con la situación financiera, actuarial y de caja de la seguridad social de las Fuerzas Armadas, de la policía? ¿Qué va a pasar con las reservas internacionales que fueron entregadas al gobierno para financiar el gasto público? ¿Que no se va a devolver esas reservas? ¿O se va a seguir devolviendo con papeles que no van a poder ser liquidables o que no le generan seguridad y liquidez a al propio patrimonio del Banco Central? Hay una serie de temas que no se han abordado y esa ley, por lo tanto, no va a conseguir, lamentablemente, lo que debería buscar, inclusive por el propio título de la ley, que es de reactivación económica. Así que, en ese sentido, creemos que se requieren cambios, yo diría, bien radicales en el manejo de la economía para poder alcanzar los beneficios que el país requiere. Ahora, otro tema en el que quizás ustedes van a incursionar y van a presentar una propuesta a lo mejor este miércoles cuando presenten este pliego de primeras opciones para aplicar en materia económica. ¿Qué pasa con el país en torno al cumplimiento de sus obligaciones? Hasta ahora paga sus deudas y sus obligaciones contratando nueva deuda y otra parte con dinero del presupuesto del Estado. ¿Hacia dónde vamos como país manteniendo esta práctica recurrente para cumplir con nuestras obligaciones? Bueno, esta es una parte del problema y una parte sustantiva e importante. El desorden fiscal ha llevado a que el gobierno busque plata por cualquier vía, o emitiendo bonos a tasas altas del mercado internacional, o prevendiendo petróleo en condiciones onerosas para el país, o quitándole reservas internacionales al Banco Central, o buscando que otra instancia del Estado, otra institución como Petroecuador se endeude para buscar financiar problemas fiscales, es decir, de cualquier manera. Eso ha dado paso para que nosotros tengamos un crecimiento de alrededor de 7.000 millones de dólares adicionales en los últimos 7 meses. Y esto obviamente lo que hace es comprometer el futuro del país. Estamos tapando un hueco más chico, abriendo un hueco más grande y en condiciones absolutamente inadecuadas. ¿Y eso es producto de qué? Del desorden fiscal. Por lo tanto, si nosotros no ordenamos la casa, si no mejoramos la calidad del gasto público, si no reducimos el tamaño del Estado en el sentido de que el rol se concentre en lo que tiene que concentrarse, no vamos a poder de alguna manera reducir esa tendencia a buscar endeudamiento. Y esto es uno de los temas que obviamente se aborda en el trabajo que vamos a entregar. Ahora, analizando un poco quizás de parte de esos temas, parecería que el panorama es un poco oscuro para el país, pero puede convertirse en algo alentador, lo dicho por el ministro de Comercio Exterior, quien ha sostenido que este 2018 será un año de grandes inversiones para el país, que hay el interés de muchas compañías extranjeras en venir y en apostar al Ecuador como un país con seguridad jurídica y con condiciones para eso. Y por otro lado, él ha asegurado que sí se va a retomar el tema del sistema general de preferencias con ese país que durante años ha sido nuestro socio estratégico. ¿Se convierte entonces esto en un aliciente, el hecho de que sí se pueda dar paso ahora a reactivar la inversión privada? Fíjese, Liz, estuvimos 10 años escuchando de que venían inversiones y eso en la práctica no se dio. Las cifras de inversión extranjera en la información del Banco Central son cifras absolutamente marginales, 700 millones por año. Eso obviamente es una cifra que no se compadece, por ejemplo, con lo que reciben los vecinos. Esto está bien que se haga todo el esfuerzo, pero eso tiene que verse en la práctica. Y para eso hay que tomar acciones, para eso hay que generar estabilidad tributaria, para eso hay que respetar los tratados internacionales. Recuerde usted que el gobierno anterior denunció los tratados, es decir, quitó la protección a las inversiones extranjeras en el Ecuador. Y eso hace muy difícil que vengan nuevas inversiones. Está bien que se busquen esos canales que permitan atraer inversión extranjera al país, pero hay que crear las condiciones para que eso en la práctica se produzca. Caso contrario, serán anuncios y otros anuncios, y en la práctica no llegará los recursos, la liquidez que se requiere. Usted, economista, ha mencionado como primer punto la necesidad de una estabilidad tributaria. ¿Se podría ir consiguiendo eso por parte del Servicio de Rentas Internas cuando ha dicho que de enero a noviembre del año pasado pues tuvo un crecimiento de la recaudación
de un 11% en relación al 2016 y que en noviembre del año pasado reflejó la mejor recaudación de los últimos 5 años. Hay que aclarar, Liz, el sistema tributario tiene que recaudar lo que técnicamente debe hacer. No es un tema simplemente con un afán recaudatorio. Yo no puedo, por recaudar más, quitarle oxígeno al sector privado, quitarle espacio para que pueda seguir invirtiendo y contratando gente. Por lo tanto, hay que hacer un proceso de simplificación, eliminación de una serie de excesos que se producen, dar aliciente para que venga la inversión extranjera, por ejemplo, con una reducción gradual controlada del impuesto a la salida de divisas. Esos son los temas que permiten dar señales claras para poder realmente atraer inversión. Economista, así incluirán... que no es un tema simplemente recaudación de que porque llegado a una meta ya cumplí. Puede ser que cumpla en lo fiscal y esté complicando la inversión extranjera. Hay que verlo en el contexto general de cómo se tiene que manejar la economía. ¿Incluirán dentro de esas recomendaciones para poder poner la casa en orden quizás la sugerencia de que haya un cambio en el equipo económico? Porque hay muchas voces que desde el año pasado vienen alentando al presidente que tome esa decisión. Las decisiones del equipo económico son decisiones del presidente de la República, no son decisiones de un foro cívico de aporte. Lo que nosotros hacemos es hacer un análisis sobre la situación, hacer sugerencias, pero obviamente, y eso ya es una opinión mía personal, si usted tiene un equipo que fue el mismo que estuvo en el gobierno anterior y se sigue haciendo lo mismo que se hizo en el gobierno anterior, obviamente lo obvio pensar es que este no sea el equipo que requiere el presidente y el gobierno. Así que sobre esa base tendrá que actuar el presidente. Esa no es una propuesta ni sugerencia nuestra. Es personalmente sí opinar, decirle que yo no le veo en la línea correcta, yo no le veo al equipo que le aporta al presidente, las decisiones adoptadas no van en la dirección correcta, no hay todavía un programa económico completo e integral que aborde todo lo que tiene que abordar, las decisiones son contradictorias, una ley que tuvo retazos y que terminó aprobada con 1000 cambios, eso no es una demostración que hay un buen equipo que le da al presidente la asesoría que requiere. Economista, vamos a terminar con eso de ahí la entrevista. Hay un país que está pendiente de que realmente se sienta ese cambio en materia económica y que redunde en beneficio de los ecuatorianos. Le agradezco su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, Liz.